Quiero darle la bienvenida al doctor José Leibovich, director de Investigaciones Económicas de la Federación de Cafeteros, quien realizará una presentación sobre la caracterización sociodemográfica de los hogares cafeteros. Doctor Leibovich, adelante. Gracias, Natalia. Buenas tardes ya para todos. Primero quería dar un saludo muy especial al coronel Germán Parra, presidente del 88º Congreso Nacional Cafetero, a la señora Tulia Nilce Parada, primer vicepresidente, al señor Jesús Hernán Noguera, segundo vicepresidente, a todos los delegados al Congreso, a los señores miembros del comité directivo, a Nicolás Pérez, asesor del gobierno en asuntos cafeteros, a los gerentes de las cooperativas, a todos los caficultores del país, a Almacafé, a la gente que trabaja en Cenicafé, a la Fundación Manuel Mejía, Parque Nacional del Café, Procafecol, a todos los colaboradores, los colegas, el equipo de trabajo, a todos muy buenas tardes. Esta presentación quiero comenzar por mencionar que ha sido el trabajo de los últimos meses para lograr tener una mejor caracterización de sociodemográfica de los hogares cafeteros, que va a servir sin duda para tener una mejor focalización de los esfuerzos, de los programas, de los proyectos que se desarrollan en todas las regiones cafeteras del país, porque vamos a contar con mejor información de cómo llegar a los hogares que necesitan de esos programas y de esos proyectos. Voy a comenzar entonces básicamente por mencionar que esto constituye parte de lo que es la construcción de un sistema de información de hogares cafeteros que hemos venido trabajando y que va a tener esa información que es lo que más o menos les voy a comentar de una manera rápida, y que es una información que va a ser utilizada y va a ser consultada en todos los comités departamentales de cafeteros, y de esa manera van a poder trabajar en las mejores decisiones sobre los proyectos a desarrollar. Lo primero que les voy a contar es un poco sobre las estadísticas poblacionales del sector cafetero. Todos ustedes saben que a través del Sistema de Información Cafetera del SICA tenemos un conteo de alrededor de 540,000 productores, básicamente censados a finales de 2019, comienzos del 2020. Ahora, con el cruce de información que hemos logrado gracias a un convenio con Planeación Nacional y que podemos trabajar muy profundamente y que se va a venir actualizando gradualmente en la medida en que hay nueva información a través de la información del CISBEN que tiene Planeación Nacional, podemos entonces abordar a los hogares cafeteros, a los hogares de esos productores. Estamos hablando entonces del orden de 478,000 hogares en donde puede haber más de un productor cafetero. En efecto, la estadística nos da que hay alrededor de 1.15 productores por cada hogar. Eso, por otro lado, nos lleva a una población de todos los hogares cafeteros del orden de 1.500.000 personas que conforman los hogares cafeteros. Eso es lo primero. Lo segundo es cómo se distribuyen esos hogares cafeteros en el territorio nacional. Aquí tenemos la información por departamentos, por los principales, por los 15, 16 departamentos cafeteros por excelencia, y tenemos la distribución de los hogares entre las cabeceras, los centros poblados y el rural disperso. Ustedes ven allí en el gráfico
que la mayor parte de la población cafetera vive en la ruralidad, efectivamente. Sin embargo, tenemos un porcentaje no despreciable de hogares que viven en centros poblados y también un porcentaje de hogares que viven en las cabeceras. Esas cabeceras incluyen incluso capitales de departamento, incluyen incluso la ciudad de Bogotá. En Bogotá viven una serie de hogares cafeteros que tienen sus fincas cafeteras, sus unidades de producción, obviamente en el campo, pero que su vivienda está en la ciudad. Esto es un mensaje muy importante respecto al desarrollo del país y la construcción de paz y la construcción de una sociedad más equilibrada, y es que tenemos aquí un sector generando valor, generando riqueza, cuya población, la mayor parte de esa población vive en la ruralidad, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos tener un país que viva, ya sea en la ruralidad o viva en las ciudades, en donde los niveles de bienestar sean parecidos. Otro tema muy importante es el de la población de los hogares cafeteros entre hombres y mujeres. Ustedes pueden ver allí en este gráfico cómo tenemos en los hogares cafeteros una distribución entre hombres y mujeres en donde el 54% son hombres y 46% son mujeres. Eso contrasta un poco con la situación de los hogares rurales no cafeteros, en donde esa distribución también es mayor para los hombres, 53% contra 47% para las mujeres, y lo que muestra es que en todo caso tenemos, como en toda la ruralidad, una diferencia no despreciable de población mayor de hombres que de mujeres. Ahora, eso en todo caso es un tema muy importante que vamos a abordar ahorita un poquito más adelante en relación con la jefatura femenina y con el trabajo tan importante que hay que hacer, que hay que seguir haciendo, como el gerente lo mencionó en su intervención, sobre el empoderamiento de la mujer en los hogares cafeteros y en la caficultura. Aquí pasamos ahora a mirar un poco el tema del tamaño de los hogares. Esto es una información realmente nueva para nosotros y creo que para todos ustedes, en el sentido de que el tamaño promedio del hogar cafetero colombiano es de 3.1 miembros a nivel nacional. Obviamente tenemos allí una distribución por departamento con una varianza importante, en donde hay departamentos en el lado izquierdo del gráfico donde se ven departamentos donde el promedio está en 4.1 miembros, 3.9, 3.7, pero también donde hay hogares con un tamaño promedio por debajo de la media, como el departamento de Quindío o el departamento de Cundinamarca o el departamento de Caldas, donde están por debajo de los 3 miembros por hogar. Eso contrasta fuertemente con la historia que teníamos de hace, de mediados del siglo pasado, donde la característica de buena parte de la población rural y de la cafetera en particular era la de tener unos tamaños de hogar, de unos hogares de tamaño bastante numeroso. Ese es un cambio que se ha venido dando en general en toda la población, tanto urbana como rural en Colombia, y eso obviamente también ha aplicado a los hogares cafeteros. Sobre el tema de la jefatura femenina, que ya lo había mencionado, tenemos alrededor del 25% de los hogares cafeteros en donde la jefatura está en cabeza de las mujeres. Y allí ustedes pueden también encontrar
en este gráfico la diferencia que tenemos a nivel de los departamentos, en donde tenemos un grupo muy importante de departamentos cafeteros, en donde la jefatura femenina está por encima de ese valor promedio. Departamentos de la costa, Magdalena, Bolívar, pues otros departamentos en donde la caficultura es más pequeña, como Guajira o Meta o Putumayo, Cesar, pero en todo caso tenemos muchos departamentos en donde esa jefatura es más importante. En el lado derecho tenemos departamentos de gran importancia en materia de producción, como el departamento de Caldas o el departamento de Huila, que son departamento de Huila, el mayor productor del país, en donde esa jefatura es un poco menor al valor promedio al valor promedio del 24.7%. En todo caso, pues esto da pie, obviamente, para trabajar y seguir trabajando e impulsando el empoderamiento de las mujeres cafeteras. Ese empoderamiento es en la actividad cotidiana, pero también en los organismos gremiales de la propia federación. Necesitamos, obviamente, que hacia adelante haya mayor presencia de las mujeres, de nuestras mujeres cafeteras en los comités municipales, en los comités departamentales, en nuestro comité directivo. Eso es algo deseable de acuerdo a esta estadística. Otro tema también muy importante que tiene que ver con la política de mediano plazo que tiene el gremio sobre la preocupación acerca del empalme generacional, y es este gráfico que muestra la distribución por edades de los miembros de los hogares cafeteros. Aquí estamos entonces contrastando en el lado izquierdo esa pirámide poblacional contra la pirámide poblacional de los hogares rurales no cafeteros, y lo quisimos hacer así para contrastar específicamente que si ustedes miran el intervalo o la cohorte comprendida entre 18 y 28 años, en el caso cafetero tenemos un 14% de la población de los hogares cafeteros, que contrasta contra un 18% en los hogares rurales no cafeteros. Y si miramos las cohortes de mayor edad, o sea, la cohorte de 60 a 79 años, tenemos el 14% en el caso de los hogares cafeteros contra el 9% de los hogares no cafeteros. O sea, ya de por sí en la ruralidad colombiana tenemos un tema en donde las nuevas generaciones están representando pues un porcentaje menor de la población total, y se está envejeciendo nuestra población en la parte, digamos, más alta de la pirámide, y en el caso de la caficultura de los hogares cafeteros, esa situación es todavía mayor al promedio de los no cafeteros en la ruralidad. Luego, eso nos lleva indudablemente a reflexionar y a ratificar la importancia de seguir trabajando en lograr que el relevo o el empalme se siga dando y se refuerce para que dentro de 20, dentro de 30, dentro de 50 años, pues tengamos una caficultura en todo caso renovada en términos poblacionales. Complemento lo anterior con una medida que es un indicador que puede ser muy útil, y aquí lo miramos a nivel departamental, de lo que se llama la tasa de envejecimiento de la población cafetera, en donde tenemos ese índice. Lo que muestra es que por cada 100 niños menores de 15 años, a nivel nacional, en el caso de los hogares cafeteros, tenemos 44 adultos mayores. Esa es una situación que
podemos decir que no es grave, o sea, tenemos el tiempo suficiente de lograr ese empalme y ese relevo, pero en todo caso, fíjense que hay departamentos en donde esa situación empieza a ser crítica. Por ejemplo, el departamento del Quindío tiene un índice, una tasa de envejecimiento con un valor de 114. Lo que quiere decir es que ya hay 114 mayores de edad por cada 100 niños menores de 15 años. O sea, empieza a tener una situación en donde la cosa se va volviendo más difícil en el sentido de ese relevo. Voy a mencionar ahora rápidamente algunas estadísticas que tienen que ver con el nivel educativo de los miembros de los hogares cafeteros. Y tenemos en esta diapositiva dos gráficos. En el gráfico del lado izquierdo está por colores el nivel educativo de los adultos mayores de 28 años. Ustedes ven ahí el color azul oscuro que indica que es el porcentaje de la población en los distintos departamentos cafeteros sin ningún nivel educativo. Después el color azul más claro de el porcentaje que tienen primaria, el amarillo el porcentaje que tienen secundaria y el gris el de educación superior. Entonces, un poco lo predominante en la población mayor de 28 años, que en general es la población pues que ya se educó, salvo que hubiera algunos programas de alfabetización o de algunos programas especiales. En general, lo predominante es el nivel de primaria en la población de mayor de 28 años. Si miramos el gráfico del lado derecho, es la misma gráfica, pero para el nivel educativo de los jóvenes entre 18 y 28 años. Allí ustedes ven un cambio de color en el sentido de que lo predominante ya empieza a ser la secundaria, o sea, lo cual quiere decir que desde el punto de vista intergeneracional ha habido gradualmente una mejora en el nivel educativo, y eso está muy bien, pero todavía hay porcentajes bien importantes en donde la primaria sigue siendo pesando bastante, y algunos departamentos en donde el color azul oscuro, o sea, de ningún nivel educativo, todavía sigue presente. Y eso debe cambiar indudablemente. No es un tema fácil, es un tema de la política pública nacional, la que tiene que ver desde el Ministerio de Educación, la que tiene que ver con las secretarías departamentales de educación, las secretarías municipales de educación, y la verdad es que el esfuerzo que el país tiene que hacer en esta materia es mucho más fuerte. La educación rural siempre ha sido un poco como dejada allá en el rinconcito, dado que la población mayoritariamente vive en las ciudades. Entonces el esfuerzo obviamente en el país se ha acentuado en la educación en los centros urbanos, en las grandes ciudades, en las grandes aglomeraciones, y la educación rural sigue siendo un poco una cenicienta, y en ese sentido el esfuerzo que la Federación puede hacer es obviamente de la mano de las políticas nacionales, de las políticas departamentales y municipales, de hacer un trabajo mancomunado para mejorar ese tema, y de hecho es algo que hace la Federación.
esto complementa lo anterior que he mencionado. La inasistencia escolar de los niños en hogares cafeteros en el promedio nacional es del orden del 6.9%. Eso es una inasistencia importante. Obviamente ha venido mejorando, pero lo ideal es que tengamos 0%, y hacia eso es que debemos seguir trabajando y seguir haciendo esfuerzos para que todos los niños de los hogares cafeteros estén asistiendo a la escuela. Y allí también se ve cómo hay diferencia en esa tasa de inasistencia por departamentos, en donde hay algunos del lado izquierdo donde se ve que esas tasas de inasistencia pues, son todavía mayores. Voy a pasar ahora a comentar algo sobre unos indicadores que tienen que ver con la calidad de la vivienda de los hogares cafeteros. Esto es un tema también muy importante y de labor que hacen los comités departamentales, porque muchas veces hay programas mancomunados con recursos de la cooperación internacional o recursos de regalías o recursos que pueden llegar de otros programas gubernamentales, y es muy importante poder focalizar los esfuerzos en el mejoramiento de la vivienda. Aquí tenemos una gráfica que muestra el porcentaje de déficit cuantitativo de vivienda que tienen los hogares cafeteros. Cuando hablamos de déficit cuantitativo, se refiere a que realmente el hogar cafetero necesita un cambio de vivienda porque hay un alto hacinamiento, porque en una misma vivienda esa misma vivienda la están compartiendo con otros hogares, o porque las paredes de esa vivienda son inadecuadas. Esas son formas, digamos, de aproximar al concepto de déficit cuantitativo. Aquí lo que se observa es que en el promedio nacional ese déficit es del 12%. Es un déficit que es relativamente bajo comparado con el resto de la ruralidad. En ese sentido, el sector cafetero ha tenido de tiempo atrás un mejor comportamiento en esta materia. Sin embargo, pues obviamente se ve que hay departamentos donde hay que hacer un esfuerzo mayor, un esfuerzo más grande por el mejoramiento de esas viviendas en términos cuantitativos. Pero hay otro concepto que es complementario, que es el del déficit cualitativo. Y el déficit cualitativo se refiere a falencias. No se trata de una vivienda nueva con todas sus conexiones a servicios públicos, etcétera, sino que se trata de unos mejoramientos parciales que resueltos pues hacen que se pueda tener una vivienda digna, que es a lo que tenemos que aspirar que todos los hogares cafeteros tengan. Ese déficit cualitativo puede provenir de problemas de conexión a una fuente de agua, para uso, digamos, para uso por parte del hogar, el tema de un sistema que se tiene un sistema inadecuado para la eliminación de excretas, sin un lugar exclusivo para cocinar, que es un tema que puede ser objeto de programas muy importantes, que simplemente, como hay muchos hogares en donde se sigue cocinando con leña, la contaminación del humo, al tener ese espacio en el mismo espacio donde está la habitación de los miembros del hogar, pues obviamente es una fuente de dificultad y de malestar para el hogar. Entonces, pueden ser programas muy focalizados en esos aspectos, cuando se tiene el piso todavía en tierra, o hay un tema de hacinamiento, o no hay conexión a energía eléctrica. En este caso, pues tenemos un alto porcentaje de las viviendas de los hogares con este déficit cualitativo,
que en el promedio nacional es del orden del 77.4%, y ahí también ustedes tienen en el gráfico la distribución por departamentos, y desde un punto de vista práctico, pues se puede tener un diseño y una acción por parte de los comités departamentales trabajando en programas parciales que pueden ayudar a mejorar estos indicadores de manera notable con programas que obviamente con el Ministerio de Vivienda se ha venido conversando para poder impulsar un programa de mejoramiento de las viviendas en términos de este déficit cualitativo. Aquí están mencionadas las principales privaciones en materia de la vivienda para hacer un esfuerzo en el mejoramiento. El tema de que no tienen conexión a acueducto o a una fuente de agua mejorada es el más importante. El segundo es el de que no tienen un sistema para eliminación de excretas, que es del orden del 37%. El caso del piso en tierra o en arena, que es del 27%. Sin un lugar exclusivo para la cocina, que es del 24%, hacinamiento 15% y sin energía eléctrica, sin conexión a energía eléctrica, todavía un 8%. Entonces, aquí hay mucha información que puede ser muy útil para poder focalizar de manera muy precisa de qué hogares se trata en los distintos municipios cafeteros para desarrollar estos programas de mejoramiento de la vivienda. Básicamente, en este siguiente diapositiva estoy mostrando el tema del puntaje del Sisbén que tienen los hogares cafeteros pues ahí se ve el promedio nacional, que es un promedio que muestra que hay un porcentaje muy importante de hogares que están en una situación de vulnerabilidad socioeconómica, como la mide el Sisbén, y que por lo tanto pues hay un porcentaje muy importante que ahora voy a mostrar más adelante de hogares cafeteros que son beneficiarios de programas de transferencias monetarias gubernamentales, precisamente que son diseñadas en general en el país para atender a esta situación de vulnerabilidad. Parte de la política de la Federación que ha sido esbozada por el gerente, a lo que aspiramos es indudablemente a una mayor rentabilidad de la actividad cafetera y por ende a disminuir la vulnerabilidad de los hogares cafeteros, y ese es el trabajo en el que se está adelantando día a día para lograr que gradualmente obtengamos hacia adelante mejores indicadores en esta materia de vulnerabilidad. Aquí precisamente muestro cómo estamos en materia de acceso a programas de transferencias monetarias del gobierno nacional, del orden de 330,000 productores cafeteros que pertenecen a un hogar beneficiario de alguna de estas transferencias. El programa más importante es el de Más Familias en Acción, en donde hay 147,000 hogares que reciben el apoyo de este programa. El programa de Colombia Mayor, que obviamente es para personas de hogares, personas mayores que no tienen una pensión y que están en una situación de vulnerabilidad. El programa de ingreso solidario que se diseñó debido a la pandemia y a la situación crítica que se generó con este cambio abrupto en la situación general debido a la pandemia, donde hay 67,000 hogares que tienen acceso a estos recursos.
y de los cuales el gerente comentó en su intervención que gracias a los cruces de información logramos que alrededor de 3.500 hogares que eran beneficiarios pero que no habían podido recibir, hubieran podido ser localizados para que les entregaran esos recursos. El programa de devolución de IVA, que es para 62.000 hogares en donde está llegando ese apoyo, un programa pequeño pero también importante, que es el de Jóvenes en Acción, que apoya los estudios profesionales de jóvenes de hogares cafeteros, 7.600, y de educación superior, un programa también que apoya la educación superior de jóvenes en hogares cafeteros, 1.997. Entonces, aquí está la distribución por departamentos de los principales programas: Más Familias en Acción, Colombia Mayor e Ingreso Solidario, y allí se ve cómo es esa distribución. Ya casi voy a terminar, voy a tocar un par de temas finales que son de información interna de la propia federación, que se han podido cruzar con esta información de los hogares, en donde pues se confirma que el acceso a la cédula o la tarjeta cafetera inteligente de los hogares es bastante importante. Tenemos los productores cafeteros, en contraste con el resto de la ruralidad, es el sector en donde hay la mayor inclusión financiera. Tenemos alrededor del 75% de los productores con la tarjeta cafetera que la pueden hacer uso, y a través de ella también pueden recibir estos apoyos gubernamentales o para los temas ya propiamente relacionados con la cosecha. Entonces es una inclusión que contrasta bastante con el resto de la ruralidad. Y aquí se ve por departamento cómo es esa penetración de la cédula o tarjeta cafetera a nivel de los departamentos. Y finalmente, el último tema que empezamos a analizar y que es importante para preparar a toda la institucionalidad en el proceso de preparación para las próximas elecciones cafeteras que van a ser en el 2022, es que miremos rápidamente cómo fue la participación electoral en las elecciones cafeteras del 2018 por indicadores, cruzado con algunos indicadores sociodemográficos. Ustedes saben que la participación fue del 57% del censo electoral, que es una participación en todo caso muy importante, más alta que la participación electoral en elecciones para presidente o para Congreso de la República. O sea, el gremio cafetero es un gremio que participa de manera importante en estos ejercicios de la democracia cafetera, y aquí se ve por la zona de residencia cómo es la distribución de esa participación. Una cosa que vale la pena destacar es que la participación es más alta de los cafeteros que viven en la ruralidad de los que viven en las cabeceras. Allí va a tocar hacer un esfuerzo, es que los que viven en las cabeceras participen más en las próximas elecciones. Se ve también una participación de los hombres y las mujeres que pueden votar en estos procesos. Se ve también por edad cómo es la participación. Aquí vemos una menor participación de los jóvenes, y eso tenemos que trabajar para que en las próximas elecciones y en el próximo proceso de preparación los jóvenes ojalá participen más. Y bueno, por nivel educativo se ve que hay una participación más o menos homogénea. Y finalmente, pues un tema que también es interesante es un índice que calculamos de lo que se puede llamar la relación entre los elegidos y los candidatos, y aquí se ve por departamento que cómo es esa distribución, en donde obviamente entre menor sea ese
ese índice quiere decir que hubo más listas, más candidatos y que hubo como mayor diversidad de posibilidades para elegir, y ahí se ve la distribución, que también es un tema interesante que puede servir para trabajar en una mayor proliferación de listas y de alternativas para las próximas elecciones cafeteras. Creo que con esto he terminado, pues es un brochazo muy rápido a estas estadísticas que, como les digo, van a ser utilizadas por los comités departamentales en la tarea que tienen de focalizar y de definir mucho mejor los programas en donde están comprometidos y en otros temas que van a servir también para ayudar a afinar la estrategia de la propia federación. Muchísimas gracias por su tiempo y seguimos. Doctor Leibovich, muchísimas gracias.